Si a usted le pidieran que definiera la palabra iglesia, ¿cómo usted la definiría? Si a usted le pidieran que definiera la palabra iglesia, ¿cómo usted la definiría? ¿Entiende usted lo que es la iglesia? Vamos a dar inicio en este año a doctrina cristiana, doctrina bíblica, doctrina bautista. Es importante que nosotros entendamos en qué creemos como bautistas. Y lo que voy a compartir hoy, esta lección es la lección número 1, y lo que voy a compartir con ustedes hoy se titula La naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. ¿Cómo se titula la lección? La naturaleza de la iglesia. El objetivo de esta lección es de que cada uno de nosotros, como creyentes en Jesucristo, podamos conocer ambos significados de la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene dos significados y es necesario que todos nosotros conozcamos ambos significados. También vamos a aprender cuántos tipos de iglesia cristiana existían en el Nuevo Testamento. Y por último, aprenderemos cómo es que se constituye una iglesia cristiana o bautista en el caso perteneciente a cada uno de nosotros. Vamos a la palabra de Dios sin demora en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a hacer lectura en la palabra de Dios de el versículo 13 hasta el versículo 18. Estamos muy familiarizados con la porción a la cual se le va a dar lectura, pero es importante que esta porción de la palabra de Dios permanezca fresca en nuestras mentes. Leemos sin demora. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Esta es la primera vez que nosotros leemos la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Solo aparece una vez en el Evangelio de Mateo. Quiero traer la atención de ustedes al hecho que Jesús menciona que Él va a construir su iglesia, dice ahí el versículo, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y el poder de la muerte no la conquistará. Esto es lo que ustedes me han escuchado expresar en alguna ocasión, la visión de Jesús en relación a una iglesia poderosa. Ahora, usted y yo debemos de ser capaces de entender el significado de la palabra iglesia. Como les dije hace un momento, es la primera vez y la única vez que aparece esta palabra en el Evangelio de Mateo. Es una palabra literalmente tomada del griego. En griego se dice eclesia. Esa palabra se ha tomado literalmente y es lo que se considera una transliteración del griego, y nosotros la pronunciamos iglesia. En su traducción, lo que significa la palabra iglesia es congregación o asamblea. ¿Qué significa la palabra iglesia? Congregación o asamblea. Pero no indica el propósito con el cual se ha invocado a esa asamblea. Los griegos utilizaban esta palabra para reunirse a hablar sobre asuntos políticos. Podría ser sobre cualquier otro asunto. El punto es que cuando usted y yo hablamos de la iglesia, estamos hablando de un grupo de personas que se ha reunido en cierto lugar. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, los versículos 32, 39 y 40, se traducen, por lo menos en la versión de las Américas, la palabra eclesia como asamblea. Eso es en Hechos 19, 32, 39 y 40. En todos los demás casos del Nuevo Testamento, esa palabra se traduce como iglesia. Tomando entonces la palabra un sentido espiritual, un sentido religioso. Cuando la leemos en otras partes del Nuevo Testamento, menos en Hechos 19, 32, 39 y 40, esa palabra se está aplicando a los seguidores de Cristo, cuando se reúnen, cuando se congregan. Básicamente, cuando usted y yo leemos en cualquier otra parte del Nuevo Testamento, iglesia, se está refiriendo a una congregación de santos en particular. Entienda quiénes son santos. Todos aquellos que han confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Porque Dios llama a los hombres al arrepentimiento a través del mensaje del Evangelio. Los hombres se arrepienten, creen en el mensaje del Evangelio, y entonces Dios los aparta, Dios los llama para sí. Y a partir del momento en que el hombre cree en Jesucristo, se dedica a vivir para Él, se dedica a servirle a Él. Entonces tenemos que en cualquier parte del del Nuevo Testamento, menos en Hechos 19, cuando leemos la palabra iglesia, se está refiriendo a un grupo de creyentes, a los redimidos que se encuentran juntos. Un creyente en Cristo solo no es iglesia.
Es creyente en Cristo, es discípulo de Cristo. Para que el creyente sea iglesia, tiene que estar con otros creyentes. Y en un momento vamos a ver con cuántos para que sea iglesia. Esta forma de leer la palabra iglesia, este sentido espiritual al cual se le da a la asamblea de creyentes, es como se usa en Efesios capítulo 1:22, Efesios 1:22, Efesios 3:21, Efesios 5:25 y Efesios 5:27. Cada vez que nosotros leemos en Efesios, en las citas que he mencionado, la palabra iglesia se está refiriendo al conjunto, al grupo de creyentes que se encuentran reunidos en un lugar específico. Entendamos, la iglesia no es el lugar, la iglesia está en el lugar. Si el lugar está vacío, ahí no hay iglesia. Lo que tenemos es un edificio vacío. Podríamos llamarle templo, podríamos llamarle santuario, podríamos llamarle capilla. El nombre que a usted se le venga primero. Pero la iglesia solamente en el sentido espiritual es el grupo de creyentes reunidos en determinado lugar. Vamos a ver ahora los tipos de iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver los tipos de iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuántas clases de iglesias cristianas existían en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir para ello a Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y voy a leer del versículo 1 hasta el verso 4. Efesios 4, del 1 al 4, leo de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo, el apóstol Pablo escribiendo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido del Señor. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Voy a leer el verso 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Tenemos
entonces que la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia que nos presenta el Nuevo Testamento a partir del libro de Hechos, es local. ¿Cómo es la iglesia? Local. No solamente la iglesia es local, la iglesia que nos presenta el Nuevo Testamento es una iglesia independiente. Esto quiere decir es autónoma en su gobierno. Como se conocen las iglesias bautistas actualmente. Todas las iglesias bautistas tienen un gobierno local. No tenemos una jerarquía. No tenemos un obispo, un anciano al cual nosotros tengamos que rendirle cuenta como iglesia. La palabra un cuerpo, como leíamos aquí en Efesios 4, versículo 4, pues hay un solo cuerpo. La palabra un cuerpo quiere decir una clase de cuerpo, no muchas clases de cuerpo. Esto nos permite observar que en el Nuevo Testamento existía solamente un tipo de iglesia cristiana, no varios tipos de iglesias cristianas como desafortunadamente existe hoy en día. Ahora, a ese desafortunio hay que sacarle ventaja y nos debe de llevar a aprender los unos de los otros. Y lo que quiero decir con esto es que aprendamos de esos otros tipos de iglesias denominacionales que existen por ahí. En ningún momento pretendo decir que la iglesia bautista sea la que tiene el monopolio de la verdad. No somos los dueños de la verdad. Lo que sí puedo afirmarles es que sí estamos comprometidos con proclamar, con predicar la verdad a Cristo. Cristo es la verdad. Y ese es nuestro compromiso. Entonces tenemos que el Nuevo Testamento nos presenta una clase de cuerpo. En la misma forma que leemos que existe ahí en el versículo 4 un solo cuerpo, en el versículo 5 leemos que hay un solo bautismo, y esto quiere decir que existe para la iglesia cristiana, para la iglesia bíblica, para la iglesia evangélica y en el caso que pertenece a nosotros, para la iglesia bautista, una forma de bautismo. Y ese bautismo es el bautismo bíblico, es por inmersión, no es por aspersión. Así es como nosotros lo entendemos. El Nuevo Testamento, en muchas de sus partes, cuando menciona la palabra iglesia, lo que hace es mencionar a la iglesia como una institución, como un organismo vivo, pero siempre hace referencia después a las iglesias locales, tal como la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquia, la iglesia de aquí o la iglesia de allá. Nuestro interés en este estudio descansa en el otro significado de la palabra iglesia.
Casi en todas las ocasiones que se emplea en las Escrituras, la palabra iglesia se refiere a una asamblea local. ¿A qué se refiere? A una asamblea local. Con propósitos religiosos. Voy a mencionar estos propósitos. El de adorar a Cristo. Nos reunimos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, para adorar a Cristo, a su Señor, al Señor de la iglesia, y para darlo a conocer. Hemos dicho de que en cada asamblea nosotros debemos de recobrar fuerzas, recobrar ánimo, recobrar la visión y de esa manera salir del lugar en el cual nos hemos reunido para dar a conocer a Cristo. Usted vino esta noche aquí, mi deseo, nuestra oración es que usted cobre visión, que usted cobre ánimo, que usted cobre fuerzas y salga de este lugar después de haber adorado al Señor para darlo a conocer a aquellos que aún no le conocen. Entonces, es así como nosotros leemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo hace mención de la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Corinto, la iglesia en Tesalónica y la iglesia en Éfeso, etcétera. Vamos ahora a hablar cómo es que se constituye una iglesia cristiana, cómo es que se constituye una iglesia bíblica, cómo es que se constituye una iglesia bautista en el caso nuestro. Se puede decir que una iglesia cristiana, una iglesia bíblica y en el caso nuestro una iglesia bautista, se constituye de la siguiente manera. Cuando usamos la palabra constituir es cuáles son los elementos que forman una iglesia cristiana, cuáles son aquellas cosas que hacen que una iglesia sea cristiana, que una iglesia sea bíblica y en el caso nuestro que seamos una iglesia bautista. Primero, una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, una iglesia bautista es una congregación de creyentes en Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia bíblica, eso es lo que es la iglesia cristiana, eso es lo que es la iglesia bautista. Una congregación de creyentes, creyentes en Jesucristo reunidos, juntos. Y no solamente son creyentes, también somos discípulos de Cristo. Y damos a conocer que somos discípulos de Cristo en primera instancia a través del bautismo. Y luego siguen otras cosas. Pero lo primero que hacemos es dar testimonio públicamente de que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y queremos ser sus discípulos. Segundo, una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, una iglesia bautista se constituye por reconocer a Jesucristo como su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él es la máxima autoridad. De Él aprendemos, a Él seguimos y a Él obedecemos. ¿Y cómo es eso posible? A través de su palabra. Por eso insistimos en que cada creyente lea las Escrituras para que de esa manera pueda aprender de Cristo,
para que de esa manera pueda seguir a Cristo, para que de esa manera pueda aprender de Cristo. El plan de lectura bíblico de este año, espero que usted lo esté llevando al día. Vaya, como dirían allá en México, esto es un pastel. Está simple, está sencillo. Y alguien me decía hace un par de días atrás, pastor, en menos de 15 minutos he cumplido con el plan de lectura. Ahora, lo interesante es que tenés todo un día para meditar en lo que has leído. El plan de lectura no se acaba con lo leído, con lo programado. Pero ese es otro elemento importante que constituye una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, una iglesia bautista. Cristo es su cabeza. Tercero, una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, una iglesia bautista acepta el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz para su justificación ante Dios. Aceptamos el sacrificio expiatorio de Jesús, el Cristo en la cruz, para nuestra justificación. No hay otra manera. Entendemos que no somos justificados por las obras, entendemos que somos justificados únicamente y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Número 4, que constituye a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, una iglesia bíblica, una iglesia bautista. Dependemos del Espíritu Santo para nuestra santificación. Cada creyente depende de la obra del Espíritu Santo que está presente en él para la santificación. ¿Qué cosa es la santificación? Es el proceso de transformación que el Espíritu Santo comienza a llevar a cabo en aquel que ha creído desde el momento en que creyó en Cristo. Eso es la santificación. Usted comienza a ser transformado, no reformado, transformado. Porque la transformación se da desde adentro hacia afuera. Antes que la gente lo vea, usted ya sabe que el Señor está haciendo algo nuevo en usted. Y dependemos del Espíritu Santo. ¿De quién dependemos? Del Espíritu Santo. Número 5, ¿qué constituye una iglesia bíblica, cristiana, evangélica, bautista? Bueno, el hecho de que nos unimos en la aceptación del Evangelio. El Evangelio nos une. ¿Qué es lo que nos une? El Evangelio. El Evangelio. En la oración de Jesús en Juan 17, Jesús dice: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Mis hermanos, vamos a ser uno cuando nosotros entendamos la magnitud, la profundidad del Evangelio, que es por gracia. Es un regalo que Dios le dio a usted y me dio a mí y no lo merecíamos. Usted sabe que la iglesia es el mejor lugar, el mejor momento para usted ofrecerle a sus hermanos lo que usted ha recibido. ¿Qué ha recibido usted a través del Evangelio? Gracia y misericordia. Algo que usted y yo no nos merecemos. Entonces, la iglesia existe para que usted pueda darle a aquellos que posiblemente tal vez no lo merezcan por parte suya. Gracia y misericordia. Leíamos aquí en Efesios cómo es el estilo de vida que nosotros debemos de llevar. Efesios 4, verso 1.
Primero, Pablo dice, lleven una vida digna del Evangelio. Después dice, sean humildes y amables. Y humildad no tiene que ver con nada, absolutamente nada, mis hermanos. Humildad no tiene que ver con ser pobre. No nos confundamos. Hay gente que es pobre, no tienen dónde caerse muertos, pero están llenos de orgullo. Hay gente rica que les sobra la plata, pero son humildes. Son dos contrastes. Hay gente pobre que es humilde, pero no porque les falte la plata. Mire, fíjense bien que Pablo nos da el concepto de lo que es ser humilde y amable a continuación. Fíjense bien lo que es ser humilde. Es ser paciente unos con otros y tolerantes por las faltas y tolerantes y tolerar las faltas por amor. Eso es ser humilde. Ser humilde, lo pone Pablo de otra manera en otra de sus epístolas, es estimar a otros como superiores, como mejores. Eso es ser humilde. Y Pablo nos dice cómo es que el Evangelio hace posible que nosotros nos unamos y que lo que leemos en Efesios del 1 hasta el versículo 4 sea posible en cada uno de nosotros. Algo más que constituye a una iglesia bíblica, a una iglesia cristiana, una iglesia bautista, es porque estamos de acuerdo en mantener sus mandatos, ordenanzas. Estamos de acuerdo en mantener sus mandatos u ordenanzas. Tenemos la ordenanza de la Cena del Señor y estamos de acuerdo en la importancia de celebrar la Cena del Señor. Mandato, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también estamos de acuerdo en obedecer sus preceptos. Lo último que nos constituye como una iglesia bíblica, como una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, una iglesia bautista, es que nos reunimos para adorar a Jesucristo y nos reunimos para cooperar en el avance del reino de Cristo en el mundo. Ahora, si usted quiere abreviar todo esto, podríamos decirlo de la siguiente manera. Una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, una iglesia bautista es una congregación de creyentes en Jesucristo que se han bautizado y están unidos por la creencia en lo que Él, Cristo, dijo. Y hemos pactado hacer todo cuanto Él nos ha ordenado. ¿Qué resta entonces? Resta que cumplamos con la comisión como iglesia, y me veo obligado a preguntar: ¿a usted confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma? Si usted no lo ha hecho, es urgente que se detenga a meditar sobre el verdadero significado del nacimiento, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Que le pida a Dios que le dé a usted un corazón arrepentido para que de esa manera usted pueda volverse a Él a través de la fe en Jesucristo. Ahora, si usted ya es creyente, es importante de que usted le haga esa pregunta a otros. ¿Ha usted confiado en Cristo como su único Salvador? Y que comparta el plan de salvación con ellos. No hay excusa.
No hay excusa. Dios nos proporciona las oportunidades para que lo hagamos y lo hace a diario. En luz de este estudio, vamos a los pasos de acción. Primer paso de acción: familiarícese con el significado de la palabra iglesia para usarla correctamente. Familiarícese con el significado de la palabra iglesia para usarla correctamente. No diga vamos a la iglesia para referirse que va al edificio donde se congrega la iglesia. Mejor diga, vamos a un culto, vamos a una reunión, vamos a una asamblea. ¿Quieres ir conmigo? Número 2, es importante que usted pueda identificar cuando una iglesia, cuando una asamblea es o no es parte del cuerpo de Cristo. Sí, porque hay gente que se reúne bajo el título de Iglesia Cristiana Monte de Oreb, Iglesia Cristiana El Calvario, Iglesia Cristiana La Rosa de Sarón. Nombres que, wow. Pero usted debe de ser capaz de identificar si ese grupo de personas que se está reuniendo bajo ese nombre, Iglesia Cristiana Monte de los Olivos, es verdaderamente una iglesia bíblica, es una iglesia cristiana, es una iglesia evangélica. Y en el caso nuestro, bautista. Pastor, ¿cómo es que yo puedo identificar si son o no son parte del cuerpo de Cristo? ¿Han creído en Cristo como el Salvador? ¿Predican que la salvación es solamente a través de la obra redentora de Cristo? Hay lugares donde usted se va a meter y no predican que es solamente a través de la obra redentora de Jesús. Hay algo más ahí. Hay que bautizarse para salvación. Si usted se muere y usted no está bautizado, usted se va al infierno. No, no es así. Hay gente que se ha bautizado y van a ir al infierno porque no han confiado en Cristo, sino que han confiado en el acto del bautismo. ¿Reconoce ese grupo a Jesucristo como su cabeza? ¿Aceptan el sacrificio expiatorio de Cristo para la justificación de sus pecados? ¿Dependen de la obra del Espíritu Santo para su santificación? ¿Se unen en la aceptación del Evangelio? ¿Están de acuerdo en mantener los mandatos, las ordenanzas y obedecer los preceptos del Señor? ¿Se unen para adorar a Cristo o se unen para adorar al apóstol o a quien sea? Se reúnen para adorar a Cristo y a cooperar en el avance del reino del mundo. Estas son las cosas que nos pueden ayudar a determinar si son o no son una iglesia bíblica. Y por último, el último paso de acción es: tenga presente cuáles son las cosas que hacen a una iglesia cristiana. Y en el caso perteneciente a nosotros, una iglesia bautista. Sí, porque déjenme decirle de que el hecho de que diga Iglesia Bautista Jesús, palabra de vida, pues hay que ver dónde están en la doctrina para verdaderamente determinar si son bautistas o no. Lo más importante de todo esto, mis queridos hermanos, es que nosotros, como creyentes y como iglesia, estemos cumpliendo con el compromiso que Dios nos ha llamado a llevar adelante, y es el de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Quiero ahora invitarle a tener un momento de oración. Le invito a que usted incline su rostro, cierre sus ojos, rostro inclinado, ojos cerrados. Vamos a tener un momento de oración.